es bien extenso en la Escritura. Nosotros no hemos nada más que arrascado un poquito el tema, porque es tan extenso las instrucciones de Dios con respecto a este tema. Es la voluntad de Dios y queremos ponernos de pie y leer la lectura así con todo respeto y reverencia, y le vamos a pedir a nuestro hermano Alonso que por favor nos guíe en la lectura. Gracias, pastor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, comenzando en el verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por esta mañana hermosa. Te damos gracias que nuestro hermano Juan ya regresó. Gracias te damos, Señor, que su esposa se ha recuperado bastante y la ponemos en tus manos de nuevo para que ella siga su recuperación. Ayúdanos, Señor, también con la hermana Julia. Te pedimos que tú seas con ella y sigas obrando, Señor, en su cuerpo físico para que ella también se pueda recuperar de su condición. Por esta mañana te pedimos, como siempre hacemos, que tu Espíritu nos ayude a concentrarnos ahora en este pasaje que hemos leído ya y hemos tratado de estudiar por las últimas 2 semanas. Te pedimos, oh Dios, que hoy salgamos todos de aquí con un entendimiento pleno, claro, de la voluntad tuya al respecto de estos pecados sexuales. Y te lo pedimos dándote gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias te damos, Señor, que los presos que estaban en Irán injustamente van a poder regresar a sus familiares, y estamos agradecidos, Señor, de todo esto, por el pastor Abedini y los demás, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Desde que nosotros comenzamos a estudiar el capítulo 4, aquí se lo estoy poniendo un poquito más completo, vimos, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí vemos, mis amados hermanos, que la voluntad de Dios para el creyente es clara, definida, explícita, y no podemos tener ninguna duda que Dios demanda de los cristianos genuinos que ellos anden y progresen en el camino de la santificación. Y desde luego el primer paso natural de esta experiencia de santificación es que todos los cristianos, sin excepción alguna, tenemos que abstenernos de fornicación y de toda otra clase de impureza, inmundicia física o mental. Dios desea que todos nosotros a diario le podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero santo, agradable a Dios. Y Pablo dice aquí que ese es nuestro culto racional, o el único servicio racional
que un cristiano le puede rendir a ese Dios que hizo tanto por nosotros es que todos los días debemos presentar, en las primeras oraciones del día, debemos presentarle nuestros cuerpos, pero Dios demanda que ese cuerpo sea santo. Noten aquí que dice también, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si la gente incrédula hubiera estado aquí en la iglesia, bueno, yo no creo que ellos hubieran soportado 3 semanas de este tema, porque ellos tienen otras ideas. Pero el apóstol Pablo aquí en Romanos 12 nos dice claramente que aunque el mundo está yendo en un desenfreno en dirección opuesta, el cristiano no puede conformarse y pensar que él puede seguir actuando quizás como actuaba antes de ser salvo, como tampoco puede actuar ahora como la gente mundana que no conoce a Dios. Me acuerdo haber leído también en Santiago, que Santiago nos exhorta: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él es como un novio de esos celosos, que quiere saber dónde su novia está, con quién anda, por qué te fuiste, cuándo vas a regresar. No. Él es, mis amados, celoso. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, dice Santiago, y resistir al diablo. Y cuando lo resistimos, huirá de vosotros. O sea, Él busca otro que sea más flojo para tentarlo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Ahora, mis amados, para concluir nuestro estudio en esta porción, hoy queremos ver 2 asuntos solamente. ¿Cómo puede un creyente ser sexualmente moral? Y en segundo, ¿por qué debe un creyente ser sexualmente moral? Y bueno, el pasaje ya lo leímos y queremos ahorrar tiempo. Pero aquí en esta porción el apóstol Pablo nos da 3 principios. Cómo un cristiano puede mantener su vida santa y evitar estos pecados sexuales. Y el primer principio es que el creyente no debe permitir que su cuerpo lo domine o lo controle a él, sino que el creyente debe de tener su cuerpo y todos los apetitos carnales bajo su control. Y si eso fuera verdad en nosotros aquí, no hubiera ninguna persona, y yo soy el primero, mía culpa, mía máxima culpa, que estuviéramos sobrepeso. Yo soy obese. Mi médico me lo recuerda cada vez que voy a ver al médico. Él me dice: you know what, por la estatura que tú tienes, el peso que tú tienes, your BMI y todo ese lío, you are classified as obese. I am obese. Y es por eso que tengo que tomar pastillas para controlar la presión arterial y otras cosas más. Mi esposa Rita quiere que yo empiece a tomar otra pastilla más. No, yo no quiero más pastillas. Pero realmente todo eso es señal, y yo soy el primer culpable, de que nuestro cuerpo, el apetito por la comida nos controla, en vez de nosotros controlar nuestro apetito. Sí. Pero anyway, mis amados hermanos, no estamos hablando aquí de comer o beber, estamos hablando de otros pecados más grandes todavía. Noten algo interesante. Este pasaje en la versión Reina Valera de 1960 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa
Y la palabra que fue traducida en esta versión de la Reina Valera, realmente, literalmente, y nadie lo contesta, es vaso. Cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Ahora, si usted agarra una versión de la misma Reina Valera, bueno, esta es la versión primera de 1529, cuando fue escrita por Casiodoro de Reina. Y fue revisada varias veces. Esta es la revisión de 1909. Pero fíjate, todavía al principio del siglo XX se mantenía la correcta traducción. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y en honor, mis amados. La palabra que fue traducida, ya les dije, esposa, es literalmente vaso. En el Nuevo Testamento, esa misma palabra, aquí traducida por vaso y arriba traducida por esposa, es utilizada metafóricamente para hablar de utensilios, de instrumentos o herramientas, pero también se usa en referencia a personas. Fíjense, aquí está un ejemplo. En Romanos 9, 22, 23 dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra. Ahí está hablando metafóricamente de una persona. No tiene potestad Dios de hacer de la misma masa. Dicho sea de paso, este pasaje aquí, si usted quiere anotarlo, responde a la queja de las personas que dicen, bueno, ven acá, pastor, si solamente se salvan los elegidos y los que fueron predestinados, ¿cómo Dios va a culpar a una persona que simplemente no fue salva porque no fue elegida? Bueno, aquí está la respuesta. Y realmente es una reprensión. Si usted lee el pasaje más arribita, ¿por qué altercas con Dios? Deja que Dios sea Dios, ¿no? ¿Acaso Dios no puede hacer con lo suyo lo que Él quiere? ¿Acaso el alfarero no tiene poder sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Los cristianos, señores, nosotros debemos de estar agradecidos de que Él nos formó a nosotros, el alfarero principal, como un vaso para honra, y no estar cuestionando los motivos y los propósitos de Dios. ¿Y qué si Dios, dice Pablo, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos, la gente de ira, preparados para destrucción? ¿Y qué? ¿Acaso Dios no puede hacer eso? Bueno, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos, la gente de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¡Wow! Ustedes no se pueden imaginar cuántos cristianos tienen problemas con este pasaje. Tienen problemas con esa idea, con ese concepto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque ese no es el tema de esta mañana. Pero noten, mis amados hermanos, ya vimos que aquí se traduce la misma palabra como vaso también, refiriéndose a personas. Pero en el versículo que estamos estudiando, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el contexto ha llevado a muchos traductores a traducir la misma palabra como cuerpo, fíjate, cuerpo, más claro todavía, en vez de esposa. O sea, si usted busca en la versión, nueva versión internacional, también en The King James Bible en inglés, y en muchas otras versiones, traducen la misma palabra vaso como cuerpo. Les voy a dar un ejemplo para ustedes que puedan agarrarlo en inglés. Dicho sea de paso, a mí se me recomendó por un
genius, un teólogo, se llama Charles Cooper, fue profesor de teología en Moody Bible Institute hasta que él mismo renunció porque él cambió su posición en cuanto al arrebatamiento. Él era un pretribulacionista y después cambió para ser preira. Y él tuvo que renunciar porque el colegio le dijo, ok, Charles, tú puedes creer en lo que tú quieras, solo no se lo digas a nadie. Y él dijo, ¿what? O sea, Dios me ha permitido conocer la verdad y ustedes me prohíben que yo se lo diga a alguien. No, yo no puedo trabajar así. Y él renunció. Pero anyway, fue Charles Cooper en una conferencia que recomienda The English Standard Version como la más mejor, vamos a decir, la versión mejor. Y ahí ellos traducen el mismo pasaje. Perdonen, yo sé que muchos de ustedes no hablan inglés, pero ya deben hablar un poquito. Come on, people. I mean, qué insulto para el pueblo americano que los hispanos lleguen aquí y no aprendan el idioma inglés. Es un insulto, te digo la verdad, insulto. Pero anyway, ese es otro tema también. That each one of you know how to control his own body in holiness and honor. Ahí está, más perfecto. Creemos que tomando en cuenta que la palabra griega significa vaso, debemos inclinarnos a aceptar que lo que Pablo estaba refiriéndose era a nuestros cuerpos y no a nuestra esposa. Y te voy a dar varias razones, por lo menos dos. Te voy a dar dos razones. Y ahora sí quiero pedirles, les ruego, que enfoquen ahora lo que les voy a decir. Mire, en el contexto de este pasaje, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, Pablo se estaba dirigiendo tanto a los hombres como a las mujeres de la iglesia en Tesalónica. Porque simplemente Dios demanda la misma conducta moral de las mujeres que de los hombres también. Digan amén. Absolutamente. Ahora, si fuéramos a aceptar esta versión, que es la que usted tiene en su mano, de 1960, donde se traduce la palabra vaso en esposa, ¿no les suena eso a ustedes las mujeres como un insulto para las damas? Así que yo soy el vaso que mi esposo utiliza para satisfacer sus deseos carnales. Really. Bueno, anyway, fíjense, si aceptamos esta traducción, la demanda hubiera sido solo para los hombres y las mujeres hubieran sido excluidas. Sí, cada hombre, pudiéramos decir, cada hombre de vosotros sepa tener a su propia esposa. Y bueno, ¿y las mujeres? ¿Y las mujeres qué van a hacer ellas? ¿Qué instrucción hubiera para las mujeres solteras, para las viudas y aún las viudas jóvenes? ¿Qué instrucción hubiera para las jovencitas no casadas todavía? Bueno, mis amados hermanos, ellas hubieran sido excluidas en este pasaje. Y yo no creo que esa fue la intención del apóstol Pablo. Por eso creemos que sería mejor entender que la intención de Pablo fue decir que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Ahora les voy a mostrar, y esta es la segunda razón, podemos comparar con otro contexto. Fíjate, aquí Pablo escribiendo a los Corintios dijo, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, noten lo que él dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahí los dos lo cubrió. ¿No es cierto? Ahí parejo para todos. Sí, para evitar las fornicaciones, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. Así que vemos, mis amados hermanos,
que aquí, cuando la intención de Pablo era que ambos sexos evitaran las fornicaciones, él especificó que cada hombre tenga su propia mujer, cada mujer su propio marido. Pero en la epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo estaba hablando, fíjate cómo él habla, cada uno de vosotros en la congregación, cada uno de vosotros, o sea, juntos en el mismo versículo, él dijo que cada uno de vosotros sepa tener su cuerpo, su vaso en santidad y honor. Cuando Pablo insta a los creyentes en Tesalónica a saber cómo tener o cómo controlar su cuerpo en santidad y honor, esto es una regla que es igual para todos. Los hombres tienen la misma responsabilidad de controlar los deseos de su cuerpo y las mujeres también. Cada cristiano debe saber cuáles son sus debilidades y cómo apartarse de la ocasión de una tentación fuerte. Por ejemplo, si usted está en dieta, no le recomiendo que usted se pare delante de una pastelería. Tú sabes, óigame, qué tentación. Usted no haría eso si usted en verdad estuviera serio en tratar de bajar de peso. Bueno, cada uno de nosotros debe saber lo que despierta en nosotros esos deseos ilícitos. Y debemos de apartarnos, debemos de saber cuáles son nuestras debilidades y apartarnos para no proveer a los deseos de la carne. Digan amén. Eso es lo que la Biblia nos dice, no proveas. Así que eso significa que tenemos que cerrar nuestros ojos a veces, tenemos que mirar lo que tenemos delante y no estar mirando a la muchacha que está caminando al lado. Tenemos que tener cuidado lo que leemos, las películas que vemos, las novelas. Señor, esas novelas, déjame decirte, de vez en cuando yo tengo que ir a decirle a mi suegra algo en el cuarto y ella tiene TV puesto. Suegra, ¿qué haces tú viendo esas cosas? Y la respuesta de ella es siempre igual. Bueno, yo quiero que tú sepas que todo el mundo en la iglesia está viendo la misma novela. Pero eso no lo justifica. I am sorry, excuse me. Yo no sé cómo esa gente get away with so much en los canales hispanos. Prime time. Y es un desastre, mis amados hermanos. Pero anyway, noten la forma que el apóstol Pablo lo hacía. No tenemos tiempo de ver todo el pasaje. Ustedes lo conocen, lo hemos citado muchas veces ya. Pero Pablo dice que él golpeaba su cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, que mi cuerpo yo lo pueda controlar y que él me sirva a mí para lo bueno, lo justo, lo santo. Y en vez de yo ser un esclavo de mi cuerpo. ¿Y cómo lo hacía Pablo? Bueno, él no lo especifica aquí, solo dice golpear su cuerpo, pero yo dudo que él estaba, no era eso. No era eso. Sino que él probablemente lo hacía por lo que nosotros ya sabemos, con mucha oración, con ayunos, él controlaba los apetitos de su cuerpo y dependiendo siempre del Espíritu Santo de Dios y de lo que Dios ya ha hecho en nosotros para ayudarnos a tener la victoria. Los creyentes deben mantener el control sobre sus deseos carnales. Y es por eso que Pablo exhortó a los tesalonicenses a que cada uno de vosotros supiera cómo controlar sus deseos carnales. Ahora, Pablo, el segundo principio, para que sepamos cómo podemos mantenernos sexualmente puros, es que el creyente, fíjate, no debe actuar o comportarse como un incrédulo. Eso es lógico, señores. Si ya somos creyentes, si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo,
Pablo dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles. Acuérdese que esto es una referencia a los incrédulos, a los impíos, a los paganos, gentiles. Era la gente que no conocía a Dios. Así que vemos que el segundo principio que Pablo dio a los tesalonicenses sobre cómo mantener la pureza sexual y abstenerse de la inmoralidad era que no se comportaran como sus vecinos, sus familiares inconversos, paganos, que no conocen a Dios. Y pudiéramos añadir que no se comportaran ya más como antes, ellos mismos, cuando eran paganos. No podemos comportarnos así ya. Ahora noten estas dos palabras, pasión de concupiscencia. Pasión aquí quiere decir deseos incontrolables, sentimientos absorbentes, impulsos internos. De esa es la pasión que le está hablando allí. Concupiscencia se refiere a unas ansias, un término parecido, fuera de control, usualmente por algo prohibido, ilegítimo. Ahora, cuando estas dos palabras son usadas en conjunto, caracterizan la inmoralidad, el estilo de vida de la gente que no conoce a Dios. El deseo incontrolado de la gratificación sexual no debía ser cierto para los tesalonicenses o para ningún otro cristiano tampoco. Los cristianos no pueden seguir viviendo en los mismos pecados que ellos tenían antes en su vida, o tampoco en los pecados que tienen los gentiles, los incrédulos, los impíos. Dios demanda que sus hijos vivan vidas diferentes y Él ha provisto ya la forma de poder vivir diferente. Noten aquí en Gálatas, Pablo dijo, pero los que son de Cristo, noten, han crucificado. No es que tienen que crucificar todos los días. No, señor. Esto es un asunto ya resuelto. Esto es un asunto ya obrado por Dios en nosotros. Ya los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Noten de nuevo el tiempo del verbo aquí. Ya crucificamos la carne. Y realmente no fuimos nosotros quien la crucificó, sino fue Dios que nos crucificó juntamente con Cristo en la cruz. Así que si usted me pregunta a mí, bueno, pastor, ¿cuándo yo hice eso? Yo no me di cuenta, nadie me dijo. Bueno, ¿sabe qué? Fue automático cuando creíste. Cuando realmente abriste tu corazón, recibiste el mensaje del Evangelio, recibiste el Espíritu de Cristo y naciste de nuevo, fuiste regenerado, en ese instante fue cuando nosotros crucificamos, cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Ok, vamos a skip aquí, porque Colosenses lo vamos a estudiar pretty soon. Ok, ¿quiere anotarlo? Ahí está, Colosenses, muy largo el pasaje, pero en el capítulo 3, lea todo el capítulo, es muy bueno. Ahora, el tercer principio que Pablo le ofrece aquí a los tesalonicenses, a nosotros también, para cómo mantenernos puros, el creyente no debe aprovecharse del prójimo. Fíjate lo que dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aquí vemos, mis amados, el tercer principio práctico con respecto a la inmoralidad sexual es que los cristianos nunca deben aprovecharse sexualmente de otros creyentes. Y la palabra aquí, una traducción, la palabra traducida como agravie, noten que esa palabra significa pecar contra. Si agraviar a una persona es pecar en contra de esa persona. La Nueva Versión Internacional tradujo la misma palabra griega como se aproveche. Que nadie se aproveche así de otro hermano, otra hermana. Y Pablo advierte que
un creyente no debe aprovecharse de esa forma para no engañar en nada a su hermano o a su hermana. Y la palabra engañe aquí significa tomar algo con egoísmo y ambición para ganancia personal o para satisfacer a alguna necesidad personal a costa de otro. You do it a costa de otro. La definición de engañe incluye la noción de sacar ventaja de alguien. Y en este contexto se refiere al pecado sexual. Cuando un creyente busca satisfacer sus deseos y obtener placer sexual a costa de otro creyente, pues ha violado este mandamiento. Y lamentablemente, a veces, porque lo hemos oído en las noticias, a veces los mismos pastores, los mismos ministros, los mismos maestros en una iglesia, mismos diáconos, se aprovechan de otras personas en la congregación. Y casi siempre se aprovechan de las personas débiles, más débiles, y hacen que esas personas tropiecen, los engañan. Fuimos advertidos por el Señor que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que han creído en mí, sí, porque casi siempre el cristiano débil que es aprovechado por otro creyente más maduro es representado aquí como uno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Okay, ¿cuál va a ser el fin de esa persona? Imagínate que alguien te ponga un cuello de una piedra de molino y te tire al mar. ¿Dónde vas a terminar? En el fondo, ahogado, ¿no es cierto? O sea, lo que el Señor está diciendo, mis amados hermanos, es que un creyente que se aprovecha de un creyente más débil, lo que merece es la muerte. O sea, ese sí es un pecado de muerte. Y no es que va a perder la salvación o que, tú sabes, el asunto es que Dios lo puede castigar con la muerte por haber hecho que otro cristiano tropiece. Entonces, mis amados, pero si un creyente no debe agraviar ni engañar a un hermano, ¿cree usted que está bien hacerlo con un incrédulo? Yo he tenido tantas experiencias, yo creo que yo debo escribir un libro, pero nadie va a querer leer ese libro. Pero mira, la primera vez que nosotros tuvimos un programa en la radio, no fue en esta iglesia, yo estaba en la iglesia, la primera iglesia evangélica bautista de Hialeah con el pastor Hanchuk. Él tenía, el programa no era nuestro, él tenía un programa y bueno, siempre nos invitaba a nosotros a ir allí y bueno, hablamos los dos, él compartía el tiempo en el aire con nosotros y hablamos, y con Julio da Silva también y bueno, una noche recibo una llamada de un hombre que me dijo que se iba a suicidar y necesitaba que yo lo visitara esa misma noche. Tú sabes, cansado después de haber trabajado todo el día, ya, bueno, eso no importa. Le digo a Rita, tengo que hacer esta visita y arranco para allá. Y bueno, ¿para qué más el cuento? Este individuo era un hombre homosexual, y estaba viviendo con su mamá. Entrando por la puerta, él comenzó a acusar a la madre de que él era homosexual por culpa de ella. Ese hombre nunca va nunca se va a recuperar de ese problema. Porque si está culpando a otra persona, no, la culpa no la tuve yo, tú tienes la culpa. Bueno, fue una visita de esa bien desagradable. Pero me acuerdo como si fuera ayer mismo que ese individuo me dijo a mí que él de vez en cuando sentía, tentado a satisfacer sus pervertidos deseos,
que él, bueno, salía y tenía un encuentro con un hombre y luego me dijo, pero no con un hermano, pastor, no con un hermano. Bueno, eso me hizo sentir bien a mí, tú sabes que no se iba a tratar de meter conmigo porque entonces la visita hubiera terminado mal, tú sabes. Pero me dijo, no, pero no se preocupe, no con ningún hermano. Pero ven la mentalidad de ese hombre que tiene una mente enferma. Él pensó que it's okay to do this con gente del mundo, pero no con un hermano. ¿Qué dicen ustedes, mis amados hermanos? Bueno, ¿qué clase de testimonio le estaríamos dando a un incrédulo si nos aprovechamos de él y le engañamos y lo utilizamos sexualmente? Se supone, yo creo, que debemos de tratar por todos los medios de ganar las almas de los incrédulos. Pero si nos comportamos así con un incrédulo, yo creo que Dios va a demandar la sangre de esa alma de nuestras manos. Nunca vamos a ganar a una persona cuando lo engañamos y nos aprovechamos de ellos así. Ahora, ustedes me han oído decir esto muchas veces ya aquí en la iglesia y lo digo y lo vuelvo a repetir y lo voy a volver a repetir porque yo creo que es verdad. La mujer es el ser más fácil de engañar. Digan amén, hermanos varones. Ay, mí. Qué cosa más fácil. Tú le das 2, 3 vueltas a una mujer, le dices 3 o 4 cositas lindas y le dices que tú la quieres. No todas. No todas. Entiendan, yo sé que no. En esta iglesia nosotros tenemos un cuerpo de mujeres bien formadas, bien educadas y muy cristianas. Pero mis amados hermanos, una mujer boba nace todos los días, te digo. Y son facilitas de engañar. Y acuérdese que la mujer necesita una buena razón para tener intimidad con un hombre. El hombre no, el hombre funciona como un perro, te digo, como un perro. Pero la mujer quiere la emoción, ella quiere estar enamorada. Así que lo único que el hombre tiene que hacer es enamorar a una mujer o engañarla y hacerla pensar de que él la quiere y que yo voy a dejar a mi esposa por ti, mi amor. Eso lo dicen todos, tú sabes. Y entonces, ahí de nuevo caen en pecado. A los jóvenes y a los hombres aquí también, no creo que tengo que decirles a ustedes esto, pero yo creo que la mayoría aquí ya lo saben, pero los hombres a veces son hábiles, tienen la habilidad, oye, para engañar a la mujer con la intención de satisfacer sus propios deseos carnales. Cuando hacen esto, realmente pecan en contra de esa persona. Y también pecan en contra de Dios. Digan amén. Pero luego, imagínense, dejan a una mujer profundamente herida, porque la engañó. Y bueno, oye, podemos virar eso boca abajo también, porque hay a veces mujeres también que engañan a los hombres. Oye, yo tengo una lista. ¿Tú crees? Bueno, yo soy de otro género. Acuérdate, tú vienes de Venus, pero yo nací en Martes. Y yo creo que cualquier hombre le puede dar una vuelta a la mujer más difícil. Es más, hay hombres que se dedican a conquistar a las más desafiantes. Así que ten cuidado por ahí, María. Yo sé que tú estás soltera. Por último, ¿por qué debe un creyente ser sexualmente moral? Bueno, el pasaje ya lo leímos, tenemos que cobrar tiempo. Estamos a tiempo hoy. Oye, qué milagro. Pero anyway, Pablo da 3 motivos de por qué debemos atender a lo que estamos estudiando. ¿Por qué?
Y el primer motivo de por qué debemos mantenernos sexualmente puros es por la venganza de Dios. Sí, Dios es vengador de todo esto, dijo Pablo. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí vemos el primer motivo convincente de Pablo que le da a los tesalonicenses y a todos nosotros también para obedecer este mandato de abstenerse de inmoralidad sexual. Es porque el Señor es el vengador de todo esto. O sea, Dios es quien reprende al cristiano, lo disciplina, lo castiga a todos sus hijos que cometen pecados sexuales. ¿Se acuerda que leímos este texto ya en varias ocasiones durante estas 3 semanas? Honroso sea en todos el matrimonio, es algo honroso y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, tarde o temprano. Ahora, ¿cómo castiga Dios a un cristiano que ignora, desecha o ignora la voluntad de Dios con respecto a la moralidad sexual? ¿Cómo nos castiga Dios? ¿No quisieran ustedes saber? Yo creo que esta es la parte más importante del estudio, más interesante también. ¿Tú sabes? Fíjate, la primera forma que Dios castiga pecados de inmoralidad es que, mira, tú puedes estar seguro que Dios sabe mejor que nadie dónde te duele a ti. Sí, Él sabe dónde nos duele. Él sabe dónde tiene que poner presión. Él sabe dónde nos tiene que zarandear. Nos conoce mejor que nuestra mamá, mis amados. Así que ten cuidado, porque Él sabe cómo herirte para que le hagas caso, para que te arrepientes y para que lo obedezcas. Ahora, otra forma que Dios utiliza para castigar a un cristiano que desobedece, Dios puede permitir una o varias consecuencias que afecten la vida de ese creyente. Y todas son bien negativas, bien feas. Una consecuencia sería un matrimonio muy perjudicado. Escúchenme bien, mis amados hermanos. Tu matrimonio, ¿tú quieres hacerle un daño a tu matrimonio? Adultera. Fornica con otra persona. Y le vas a hacer un daño irreparable. Porque aun si tu esposa te perdona, ya no va a ser igual. Digan amén. Sí, porque dañaste algo que no tiene reparación. Ojalá que ella te perdone, pero no siempre te perdona. Pero anyway, un matrimonio que ya nunca más va a tener la intimidad que tenía antes, ya nunca más va a tener la confianza que había antes. Una mujer que tiene un esposo callejero de eso, tú sabes lo que es que de ahora en adelante vas a tener que rendir cuenta, como ponchar la tarjeta. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿A dónde vas? ¿Cuándo vas a regresar? Porque ya no hay ninguna confianza. Tú sabes, y bueno, eso fue lo que tú dañaste. Así que no te pongas bravo con tu mujer, porque tú fuiste el que causaste ese daño en ella, la heriste. Y también a veces eso va acompañado por la pérdida de respeto y de amor familiar. Sí. Un pastor en una reunión de pastores bautistas, hasta te puedo mencionar el nombre porque el consejo fue general, no era en contra de su propia persona, pero él dijo que una de las cosas que a él como ministro, como pastor bautista, ayudaba a él a resistir toda tentación sexual era que él tenía 3 hijos varones y él siempre pensaba, ¿qué van a decir mis hijos de mí si yo le hago una trampa así a su madre? Me van a perder todo respeto, me van a perder el respeto.
Y tú sabes, va a dañar la familia completa, mis amados hermanos. Dicho sea de paso, este mismo pastor, yo no menciono ese nombre todavía, ¿no? Me alegro porque ahora lo que voy a contar. Estábamos en un funeral, se había muerto el pastor de la iglesia bautista Oreb. ¿Cómo se llamaba ese señor? Ya se me olvida. Y viene una hermana y parece que yo me parecía a este otro pastor. Viene una hermana, ¡ay, pastor José! Me dice. Y porque él se llama José también, fíjate, qué cosa. Los problemas yo no me los busco, me encuentran. Entonces ella viene y me pega un beso, un abrazo ahí delante de mis amigos, Guido Castellano y de otra gente, otros pastores. Y después que se aparta de mí, me dice, ¡ay, pero usted no es el pastor José! No, pero yo le dije, pero no, gracias por ese cariño, hermana. me alegro que me confundiste. No. Oye, los pastores tienen que tener cuidado y todos los hombres también. Falta de respeto es lo que puedes esperar. Ahora, el pecado sexual puede llevar también a los hombres al divorcio. Ese es un castigo bien malo, tú sabes, pero a veces, ustedes me han oído decir que si tú cometes una falta, tú eres el hombre y tú le faltas a tu esposa, miembro de esta iglesia, y tú tienes hijos con ella, yo voy a hacer todo lo posible, te digo, por tratar de convencer a tu esposa que no te deseche, que no te bote en el latón de la basura, aunque eso es lo que tú te mereces. Pero yo voy a hacer eso una vez, one time. Si tú se lo vuelves a hacer otra segunda vez, you're on your own. That's it. Es más, yo creo que lo que yo voy a hacer es recomendarle a tu esposa un abogado de esos judíos que tiene cara de tiburón que te va a llevar y despedazar económicamente. Eso es lo que yo voy a hacer. Así que no lo hagas 2 veces. No lo hagas la primera vez. Pero bueno, yo voy a tratar de hacer lo que pueda, especialmente si hay niños o hijos en ese matrimonio, pero no lo voy a hacer 2 veces. Ahora, fíjense, ¿acaso vale la pena poner tu matrimonio en riesgo y tu familia en riesgo y tus finanzas en riesgo por 20 minutos de placer? I don't think so. Tú sabes, cuando tú lo piensas bien, no vale la pena. Otra cosa, quiero recordarles que Dios permite el divorcio por causa de adulterio, por causa de fornicación. No tenemos tiempo de leer el pasaje, pero ustedes lo conocen. Sí, pero fíjate que el pasaje dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, es la única causa por la cual, una de las causas por la cual Dios permite el divorcio, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Noten la respuesta de los discípulos. Le dijeron sus discípulos, ¡ay, Señor! Si es así, la condición del hombre con su mujer. O sea, lo que ellos estaban diciendo es, déjame expresártelo en cubano, mira. Ellos estaban diciendo, si yo tengo que quedarme con esa vieja el resto de mi vida, pues mejor no me caso. Si me tengo que quedar con una sola mujer, mejor no me caso. Sí, pero luego el Señor, tú sabes que es más sabio que los hombres, le dijo, entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que son eunucos, en otras palabras, para terminar más rápido, no todos tienen el don de poder vivir una vida sola, mis amados hermanos. Así que, como dicen los americanos, bite the bullet. Soporta, ama a esa mujer, la mujer de tu juventud. Y como dijo Salomón, recréate siempre en sus cariños y no te estés quejando tanto.
Amén, hermanas. Amén. Ahora, otra forma que Dios castiga a personas que fornican es que lo hace permitiendo que sufran una enfermedad venérea u otra aflicción física. Fíjate, Pablo escribió a los Corintios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sabían ustedes que cuando un hombre o una mujer tiene intimidad con otra persona, lo que realmente está sucediendo es que tú te estás acostando con todas las personas con quien esa persona tuvo esa misma intimidad? Sí, porque tú no sabes si fue el primero, el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, que le pegó a ese hombre o a esa mujer una enfermedad venérea, pero tú te estás acostando con todos. Porque cualquiera de ellos pudo ser el que infectó a esa persona y ahora, guess what? Ahora tú tienes una enfermedad, señores. Y antes este asunto se curaba con unas pocas inyecciones de penicilina, pero ya no, porque hay muchas enfermedades venéreas que son viral infection. O sea, una vez que tú la tienes por el resto de tu vida y no hay cura. No hay cura, señores. Y aquí en el condado de Miami-Dade County hay 250. Si Dios sabe cómo lidiar con el desenfreno de la gente. Antes solamente había sífilis y gonorrea. Ahora, lo que hay allá en la calle, mete miedo, te digo. 250 enfermedades y ninguna es buena. Y muchas de ellas son viral infections. You get it, you got it. You ask for it, you got it. Entonces, mis amados hermanos, cuando entendemos todas estas cosas, nos damos cuenta que la idea que Dios tenía era una idea que nos protege, nos ayuda. Tú sabes, la idea de Dios es que un hombre se case con una mujer y se quede con ella por el resto de su vida y no tenga contacto con nadie. Nadie más, y la mujer también. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todavía Dios nos castiga de otra forma, fíjate. El pecado sexual puede resultar en la ausencia de bendición o de bendiciones. O sea, Dios tenía bendiciones destinadas para ti, pero bueno, ahora no te las puede dar. Y simplemente porque cometiste ese error. Usted dice: ay, pastor, pero no sea tan negativo. Dios es misericordioso y Él perdona los pecados. Sí, olvídate. Olvídate de pensar así. Porque fíjate, Dios te puede perdonar, igual que perdonó a David cuando se acostó con Betsabé, pero él tuvo que sufrir las consecuencias de sus pecados. El perdón no elimina las consecuencias. Así que no levantes ese argumento. Ahora, el pecado sexual puede ser castigado por Dios con la presencia de pruebas y tribulaciones por encima de lo normal. O sea, más pruebas, más tribulación en tu vida. Dios inclusive puede castigar a un creyente con una muerte prematura, chicos. Sí, fíjate. Y por último, puedes estar seguro que el pecado sexual en un creyente dará como resultado algún grado de pérdida de las recompensas eternas. Sí, you're going to lose. Vas a perder en esta vida o en la próxima o en las dos. Pero vas a perder. Ahora, noten algo aquí, que el apóstol Pablo, el concepto del juicio de Dios contra la inmoralidad sexual no era nuevo para los tesalonicenses, porque Pablo dice: porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y, escuchen, testificado. Sí, o sea, el apóstol Pablo les recordó que ya él les había dicho: tengan cuidado porque Dios castiga y tiene una variedad de formas de castigar al creyente.
Pero no solamente se lo dijo, le ofreció testimonios. Oye, ¿no hubieras tú querido haber oído alguno de los testimonios que Pablo... Oye, ¿tú sabes lo que le pasó a fulano allá en la iglesia en Filipo? Sí, un rayo lo partió a la mitad, así, mira, porque le estaba faltando a su mujer. Y este otro se murió dentro de la misma iglesia, un ataque fulminante cardíaco. Y Pablo seguramente tenía historias, le sobraban las historias. Para los cristianos que piensan que Dios no me ve y yo puedo hacer lo que yo quiero. Y Dios, no, yo soy el niño especial de Dios. No, you're not, mis amados. Ahora, otro motivo para hacerle caso a Dios es porque es el propósito de Dios. Pues no nos ha llamado a Dios a la inmundicia. Dios no llama a ningún cristiano a la inmundicia, sino a la santificación. Fíjense. La segunda razón de Pablo para abstenerse de la inmoralidad sexual fue porque ese mandato se ajusta al propósito que Dios tuvo en salvarnos. Fíjate, Dios nos escogió, nos predestinó, nos buscó, nos llamó, nos trajo a Cristo para que fuéramos salvos. Pero no fue para que siguiéramos viviendo como los perros, amados hermanos, como los animales irracionales. El propósito de Dios no es solo de perdonar nuestros pecados. Y esto es algo que ya yo he repetido tantas veces, usted lo debe saber de memoria. Algunos de ustedes ya pueden predicar los sermones que yo les he predicado a ustedes. Pero fíjate, Dios quiere no solo perdonar tus pecados, Él quiere quitar nuestros pecados. Esa es la intención de Dios. Ese es el propósito de Dios. Él no va a salvar a un creyente al costo que le costó para que luego ese creyente piense que puede seguir haciendo lo que le da la gana. No. Y seguir viviendo en el pecado. No, Señor. Dios quiere quitarnos nuestros pecados. Y dicho sea de paso, esa es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo. Porque en el pacto de la ley, Dios especificó su ley moral y luego también la ley ceremonial, por si acaso un judío o un hebreo, un israelita pecaba, podía encontrar en la ley ceremonial el perdón de sus pecados. Sí, sacrificar ahí animales por el perdón de tus pecados. Pero ¿sabe? Lo que la ley no podía hacer era quitar el pecado. Así que cualquier cristiano que se equivoca y piensa, o cualquier cristiano, cristino, cretino, lo que sea, que piensa que él va a santificarse guardando los mandamientos de Dios. I got a story for you. Tengo que decirte que eso nunca lo vas a lograr. La ley no quita el pecado. Lo que quita el pecado es la presencia del Espíritu de Cristo en ti. Eso sí te lo va a quitar. Porque Él no te va a dejar continuar en tus pecados. El segundo motivo, rápido, el tercero ya. El tercero, por el Espíritu Santo de Dios. Eso es otra cosa que nos debe motivar a mantenernos sexualmente puros. Así que Pablo dice, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que ustedes que están pensando, yo espero que nadie aquí esté pensando lo que yo voy a expresar ahora. Ustedes que están pensando, el pastor Pereda está más equivocado que un chivo. Yo voy a seguir mi vida como yo tengo mi propio criterio. Oh, really? Y tú piensas que tú vas a poder hacer de las suyas y ya. Bueno, mis amados, el apóstol Pablo dice que el que desecha estos principios, estos consejos, no está desechando a hombres, no está desechando al apóstol Pablo, no está desechando a un buen ministro, buen maestro, un buen discipulador, sino que está desechando el Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos.
¿sabe qué? Esto fue lo que Dios hizo. El que practique el pecado es del diablo. I mean, let's get that settled right now. El que practique el pecado y profesa ser cristiano, oye, tú estás autoengañándote. Porque ningún cristiano puede seguir practicando el pecado. Ninguno. Si es un cristiano regenerado, ahora si es un cristiano degenerado, sí. Pero ellos no van a entrar en el reino de Dios. Porque fíjate, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y la razón es porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esa simiente de Dios es el Espíritu que nos regeneró, que Dios dejó la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. Y por eso no podemos pecar. No. Podemos caer en pecado, sí, eso sí. Pero no podemos practicar el pecado, no podemos continuar en el pecado. Por tanto, Juan está correcto aquí en decir que el que tiene el Espíritu de Cristo en él no puede pecar, porque el Espíritu Santo no te lo va a permitir. De alguna forma te va a agarrar por el cuello y te va a llevar a tus rodillas para que te arrepientes. Y no te va a soltar el cuello hasta que tú digas, ya Dios mío, ya déjame respirar. Por eso no podemos pecar. Pero por si acaso todavía hay algunos aquí que están diciendo, Dios no me ve, pastor, lo que yo hago es mi vida privada y no se meta usted en mi vida. Dios no me va a castigar a mí porque Él tiene amor y misericordia y Él perdona todos mis pecados. Es mi Señor. Hay algunos cristianos que hablan como si el Señor Jesucristo, ellos fueran el dueño de Él. No, es mi Señor. Él no me va a castigar. Él entiende mis necesidades mejor que usted, pastor. Bueno, con este versículo terminamos. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún otro sacrificio por nuestros pecados, sino lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, déjamelo a mí, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Yes. Y Él sabe cómo hacerlo. El Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si nuestro Dios fuera una estatua de cerámica, no hubiera problema, chicos. Antes de salir de tu casa, vírala de espalda para que no te vea. Pero nosotros tenemos a un Dios vivo, un Dios que lo conoce todo, lo ve todo. Oremos. Padre, gracias te damos por estas últimas 3 semanas. Yo creo que no puede quedar duda en ninguna persona que ha estado aquí en los últimos 3 cultos de cuál sea tu voluntad para nuestras vidas, que es la santificación y que nos apartemos de todo pecado sexual. Te damos gracias, oh Dios, por la sexualidad humana, por la forma que tú nos creaste y la provisión que tú hiciste por Adán y por cada creyente después. Y te pedimos que nos ayudes siempre a controlar nuestros deseos y honrarte y agradarte a ti en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.